Lectores, lectoras, bienvenidos a un video más. Yo soy Ramnak, esto es Ramnak Books y hoy les traigo la segunda y última parte de lo que ha sido mi lectura de la Odisea y cierre del ciclo o el ciclo homérico, por así decirlo, de 4 videos, 2 de la Ilíada, 2 de la Odisea. En la primera parte ya hablamos de primeras impresiones, cosas interesantes, cómo me estaba yendo con la traducción. Hoy también vamos a hablar de cosas como traducción, reflexiones ya habiendo terminado la obra, pero sobre todo vamos a hacer un poco de análisis de lo que es la Odisea como tal, personajes, trama, desarrollo, todo ese tipo de cosas. Y al final les termino de contar cómo me fue con la edición y con la traducción en la que leí yo la Odisea. Así que vamos a empezar. Lo primero, algo que bueno, ya lo hablamos en el primer video, pero ya que lo terminé, lo puedo terminar de confirmar, valga la redundancia, es la estructura completamente diferente, una estructura lineal. Y aquí tenemos una estructura que se le denomina in media res, como el mismo traductor la llama. Y básicamente empezamos cuando ya todo o la gran mayoría de las cosas pasaron o están pasando. Lo que les comenté en el video anterior me parece mucho más interesante, me pareció mucho más entretenida la lectura, porque te genera más como esa necesidad de saber, ok, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? En cambio aquí la Ilíada, pues es interesante, cuenta una historia diferente, hay que decirlo, pero al ser tan lineal y tan repetitiva también en la forma en la que nos cuenta con símiles y demás cosas, y que realmente la mayor parte de la historia es vamos a la guerra, descansamos, lloramos a los muertos, vamos a la guerra, descansamos, lloramos a este tipo de cosas. En cambio, la Odisea es mucho más compleja. Y como les comento, iniciamos in media res, iniciamos con Odiseo en la isla de Calipso, que yo les había dicho en el video anterior que básicamente era como por la mitad de la historia, ni siquiera es la mitad, es casi que el culmen de su viaje. O sea, le queda un año más o menos para llegar. Ya ha pasado la mayoría de cosas. O sea, después de lo de Calipso, solamente le necesita 2 viajes para llegar a Ítaca. ¿Sí? Y ahí iniciamos. Por supuesto tenemos antes la historia de Telémaco. Vemos antes a Telémaco. Justo con él, con la telemaquía, inicia la historia de la Odisea. Y ya luego vamos a ver a Odiseo. La Odisea no es solo de Odiseo. La Odisea también es de Telémaco, también es de Penélope. Así que, bueno, vamos a ir desglosando esto. Entonces, para empezar a hablar de la Odisea, y antes de empezar a hablar de cosas muy puntuales, vamos a hablar de lo que es el viaje de Odiseo. Entonces, en primer lugar, por supuesto, Odiseo parte de Troya, después de haber arrasado Troya, parte con una flota bastante representativa de naves. Les iré poniendo por aquí un mapa. El mapa, a punto, antes de, no va a coincidir exactamente con lo que está relatado acá. Desconozco realmente la razón, creo, y de hecho ahí dice, es un mapa elaborado por una universidad, como que está muy estudiado el tema, entonces trata de ser un poco más realista que la historia. Entonces hay cosas como que no coinciden tanto. Eso sí hay un fallo, o al menos me parece a mí que es un fallo, que ya se los destacaré. Y bueno, les voy a ir aquí mostrando el mapa para que se den cuenta del viaje tan absurdo, tan estúpido que hace Odiseo. Y bueno, de la estupidez de Odiseo ya vamos a hablar más adelante. Entonces, iniciamos en Troya. De Troya viajan, no porque tengo aquí una libreta con todos los apuntes. Iniciamos en Troya, ¿ok? De Troya llegan a Ismaro, donde saquean la ciudad, asesinan a mucha gente, de hecho violan mujeres o secuestran a mujeres del lugar. Odiseo les dice que no se sobrepasen, que están jugando mucho, que le va a llegar apoyo a esa gente y se les va a complicar la cosa. La tripulación no le hace caso, que esto va a ser una constante durante el viaje, al menos hasta el momento en el que tenga tripulación. Ya vamos para allá. Y pues llegan refuerzos y efectivamente mueren muchos de sus compañeros, de sus tripulantes, de sus soldados. De ahí, huyendo, llegan al Cabo Malea.
Ya muy cerca de Ítaca. No lo van a ir viendo, están muy, muy cerca de Ítaca. Y aquí, por varias cosillas, por cosas que hicieron al momento de salir de Troya, hicieron enojar a dioses y bueno, el viento los desvía un poquito, un poquito. Con este desvío llegan a Citeria, donde hay donde quedan atrapados dentro de una tormenta durante 10 días. Y a raíz de esto se desvían un montón. Llegan casi básicamente al lado de África, que está abajo en el del mar Mediterráneo, o sea, en África. Y llegan donde están los lotófagos, que era esta mención muy interesante que les comenté en el video anterior, que yo tengo muy presente por las películas de Percy Jackson. Y básicamente los lotófagos son pues unas personas que comen flor de loto o bueno, una flor similar que hace que se olviden de las cosas. Varios tripulantes de Odiseo consumen esta flor de loto y se olvidan de que querían ir a casa. De allí vuelven a partir y llegan a una isla que es al frente de la isla de los Cíclopes. No llegan como a la isla de los Cíclopes. Importante porque básicamente es por la curiosidad de Odiseo que llegan a la isla de los Cíclopes. O sea, no tenían por qué haber parado ahí. Importante. Muy importante, no tenían que haber parado ahí. Pero Odiseo pues decide que él quiere ver qué es lo que hay en esta isla y se lleva un barco, una tripulación a esta isla que está al frente, o sea, como cruzar la avenida. Allí, con su curiosidad, su estupidez y su imprudencia, entra con la tripulación a una caverna, se da cuenta que es como el hogar de alguien, de un gigante. Y bueno, ni ancho ni perezoso, pues Odiseo dice, no, pues vamos a quedarnos aquí para que nos reciban con hospitalidad. Porque claro, venían de pasar muchísima hambre en la otra isla que estaba llena de ganado y tenían de todo perfectamente para descansar unos días y seguir su viaje. Él quería que lo atendieran. Entonces, como él quería que lo atendieran, se mete en la cueva sin que haya nadie. Ojo, porque es que no hay nadie. No es que llega y el cíclope lo recibe, no. Él llega, se mete y se esconde con su gente a esperar a que llegue el cíclope. Pues claro, el cíclope llega y no le gusta nada y decide que su hospitalidad va a ser empezar a comerse a los compañeros de Odiseo y se los va devorando de dos en dos. Odiseo no hace nada. Su tripulación está súper asustada y él únicamente hace es esperar. Entonces, mientras espera, van muriendo de dos en dos de sus compañeros. Y bueno, aquí es donde está esta historia conocidísima de Odiseo engañando al cíclope con vino para cegarlo, para dormirlo, para luego cegarlo. Y está este ardid tan inteligente en el que le dice que se llama Nadie. ¿No? Entonces cuando llegan los otros cíclopes, porque es una isla de cíclopes, no es uno solo se está comiendo de dos en dos vivos a sus compañeros. Ahora se imagínense en un grupo grande de cíclopes. Odiseo, al decirle que él se llama Nadie, cuando llegan los cíclopes a preguntarle que lo escuchan como muriéndose, que les cuente si está pues muriendo, no, pues ¿por qué está muriendo? Porque ya llegó su hora o porque alguien lo está matando. Entonces el cíclope dice que nadie lo está matando. Entonces, pues, los cíclopes se van porque entienden que, pues, o sea, no pasa nada. O sea, no pasa nada. O sea, nadie está atacándolos. Y se van. ¿No? Entonces, aprovechando la ceguera del cíclope, Odiseo, en una de estas estratagemas que se inventa, amarra a todos sus compañeros al ganado de ovejas del cíclope. Y el cíclope, pues, cuando va a abrir para dejar salir a su ganado, es un pastor, deja salir sin darse cuenta a toda la tripulación de Odiseo que están agarrados a las ovejas. Claro, esta gran proeza para Odiseo es una locura, es lo mejor que ha hecho. Y el cíclope pues sale igual de la caverna buscando, ¿no? A ciegas, pero sale buscándolo. Llegan al barco y pues básicamente Odiseo no se puede quedar callado. Cuando se están alejando en el barco para llegar a la otra isla, él no se puede quedar callado y le empieza a hablar al cíclope, a burlarse del cíclope. Y pues el cíclope, aún ciego pero con oído, arranca, y ahí lo describen tal cual, que arranca un pedazo de montaña y se lo arroja a Odiseo, a donde escucha que está Odiseo. Casi le da al barco, pero no le logra dar directamente al barco, sino le da más adelante al barco, lo que genera olas que regresan el barco a la isla del cíclope. O sea, todos vieron pasar su vida ante sus ojos, incluyendo a Odiseo. Pero como no pasó nada,
y el barco volvió a arrancar, pues Odiseo se vanagloria y no puede quedarse callado y le dice al cíclope su nombre. Y no se lo dice por decírselo, sino que se le dice burlándose. Le dice que para que le cuente a todo el mundo que quien lo dejó ciego fue Odiseo. Ahora, dato importante. Polifemo, el cíclope, es hijo de Poseidón. Entonces, Polifemo lo que hace es pedirle a su papá que castigue a Odiseo. Y efectivamente eso es lo que hace Poseidón. Poseidón hace justamente lo que le está pidiendo su hijo, y es que él le pide que no llegue nunca a casa. Bueno, que no llegue nunca no, que tenga que pasar por muchísimas cosas. Entonces, los compañeros intentan detener a Odiseo cuando le quiere volver a hablar. Le repito, ya le había hablado, ya se había burlado, ya se había mofado de Polifemo, y Odiseo, no, él quiere, se zafa a sus compañeros y sale y le dice: Cíclope, si alguno de los mortales hombres te pregunta la causa de tu vergonzosa ceguera, fíjense que él le dice que si alguno de los mortales hombres, él no está pensando en los dioses, está ahí por acciones de los dioses, porque los dioses han reaccionado a sus propias acciones, él está ahí, y aún así él no piensa en los dioses, él piensa en los mortales. Cuando se nos dice que de hecho los cíclopes están al nivel de los dioses, que o sea, los dioses le tienen cierto respeto a los cíclopes porque son muy poderosos, y Odiseo lo único que piensa es en los mortales. Si alguno de los mortales hombres te pregunta la causa de tu vergonzosa ceguera, dile que quien te privó del ojo fue Odiseo, el asolador de ciudades, hijo de Laertes, que tiene su casa en Ítaca. O sea, güey, le pasaste, güey, te echaste solito, Odiseo, déjame decirte. Entonces, claro, pues ya sabiendo el nombre real del que lo acaba de dejar ciego y se ha burlado de él, Polifemo dice: oh dioses, cumplieronse los antiguos pronósticos. Ah, sí, porque bueno, digamos que todo esto está premeditado, que no le quita responsabilidad a Odiseo, pero todo esto está premeditado. Y dice que bueno, que se cumplió el pronóstico, que le decían que alguien iba a llegar y lo iba a dejar ciego, y bueno, entonces Polifemo, entre su queja, se burla de Odiseo, ¿no? Dice: más esperaba yo que llegase un varón de gran estatura, gallardo, de mucha fuerza, y es un hombre pequeño, despreciable y menguado, quien me cegó el ojo subyugándome con el vino. Trata de engañarlo después, de burlarse así de él. Odiseo pues ya no le cree, y llega la sentencia de Polifemo: óyeme, Poseidón, que ciñes la tierra, dos de cerulea cabellera. Si en verdad soy tuyo y tú te glorias de ser mi padre, concédeme que Odiseo, el asolador de ciudades, hijo de Laertes, que tiene su casa en Ítaca, no vuelva nunca a su palacio. Mas si le está destinado que ha de ver los suyos y volver a su bien construida casa y a su patria, sea tarde y mal, en nave ajena, después de perder todos los compañeros, y se encuentre con nuevas cuitas en su morada. Y esto exactamente es lo que cumple Poseidón. Bueno, sale huyendo de allí. Bueno, llega otra vez a las islas que nunca debió haber abandonado, para empezar. Reúne a su tripulación y salen de viaje. Llegan a Eolia, donde los reciben muy bien y les entregan una bolsa de cuero, de viento, que los va a ayudar a llegar a casa. En el mapa, o no sé si es que yo lo estoy recordando mal, pero en el mapa muestran que está bastante lejos, pero básicamente lo que describen es que ya están viendo tierra, o sea, ya están viendo su hogar, cuando la bolsa, o sea, cuando los tripulantes, por pura curiosidad y envidia, provocada por la pura, bueno, envidia no, pero la reserva y la desconfianza que tiene Odiseo hacia sus hombres, que no les ha dicho que le regalaron esa bolsa, que llevan esa bolsa, pues los tripulantes desconfían y creen que Odiseo está siendo muy egoísta y que ahí lleva muchas riquezas que no les quiere compartir, que le dieron en Eolia. Y abren la bolsa, lo que desata completamente los vientos y los desvía muchísimo de su ruta.
Así llegan a Lamos, donde unos gigantes devoran a mucha de la tripulación de Odiseo. Es esa escena famosa que está en el tráiler de la Odisea de Christopher Nolan. Huyendo de allí, otra vez llegan a la isla de Circe, esta mítica hechicera, bruja, diosa, realmente es como una especie de diosa, y que la cultura popular ha convertido en bruja, en hechicera, donde la mitad de su tripulación es convertida en cerdos. O sea, Circe los recibe, los convierte, les da de comer y de beber, y a través de esto los convierte a todos en cerdos. Hay la teoría de que lo que les da a consumir es una planta que los hace alucinar y los hace sentir que están como transformados en animales. Teoría sobre todo acompañada de lo que pasa después, que es que uno de ellos, de los que iban a, pues se fueron a explorar, desconfió, no entró al palacio de Circe y se regresó a contarle a Odiseo lo que había pasado. Odiseo decide ir, a pesar de lo que le advirtieron. Y ya aquí Atenea empieza a intervenir otra vez, que Atenea, pues ya lo explica más adelante, pero básicamente no ha intervenido en todo lo que le está pasando a Odiseo, pues por miedo a Poseidón, ¿no? Porque Poseidón pues es un dios mayor a ella en cuanto a jerarquía y a poder y demás. Entonces no quiere enfrentarse directamente con su tío. Entonces trata de no intervenir mucho, sobre todo porque Odiseo se lo ganó. Entonces por eso es que tarda tanto en intervenir muy directamente. Aquí interviene y llega Hermes. Creo que sí, es que no recuerdo exactamente si es Atenea la que interviene y lo ayuda, pero bueno, un dios interviene, manda a Hermes a que lo ayude y le da de comer una planta que neutraliza los efectos de lo que le va a dar Circe para transformarlo en cerdo. Entonces él llega, Circe lo recibe en su palacio, todas las cosas, le ofrece la comida, todo el tema, le da lo que lo va a convertir y Odiseo pues no se convierte, no le pasa nada, Circe se sorprende. Y también advertido por Hermes, le hace jurar a Circe de que no le va a hacer nada y de que va a liberar a su tripulación, de que la va a regresar a su forma humana. Ahí es donde yo siento que no es tan metáfora, o sea, que realmente sí los convierte, porque es que Odiseo también los ve convertidos en cerdos. O sea, se habla de que los ve convertidos en cerdos. O no sé si es producto de la traducción que leí yo, pero se habla de que son cerdos, o sea, literalmente cerdos. Y bueno, los transforma allí donde Circe, bien recibidos, muy bien cuidados y todo, pasan más de un año, que están súper cómodos, o sea, no tienen necesidad. Y ya pasado este año, casi año y medio, pues la tripulación empieza a decirle, dice, ok, pues que ya se quieren ir, que ya están cansados, que ya quieren volver a casa, que ya la pasaron muy chévere y todo, pero pues, vámonos ya. Entonces, pues Odiseo le dice a Circe, y Circe, claro que sí, le dice cómo, y lo manda a un viaje que, a ver, quizá era innecesario. A ver, terminó siendo innecesario por las acciones de Odiseo, o sea, no había hecho falta este viaje, porque al final y al cabo la información que recibe ahí, Odiseo se la pasa por donde quiere, pero bueno, Circe le dice que tiene que ir a las puertas del Hades a preguntarle a un sabio, a un vidente que ya falleció, tiene que invocar su espíritu o su alma y preguntarle qué debe hacer, cuál va a ser su viaje para poder llegar sano y salvo a casa. Entonces se va hasta Cimeria, a las puertas del Hades, no tiene que hacer toda una especie de ritual, muy, muy interesante ese ritual, porque es, claro, uno a día de hoy lo ve y dice, güey, esta man está haciendo hechicería, está haciendo una invocación que, bueno, de paralelismo de esto vamos a hablar después. Y pues él hace esta invocación, se abren las puertas del Hades, que Odiseo no entra al Hades, o sea, Odiseo no baja al infierno. Yo creía que sí, sobre todo por la adaptación de la Odisea de Homero en Los Simpson, cuando Homero, siendo Odiseo, viaja por el río del Hades y todo el tema. Odiseo realmente no baja al Hades, sino que hace que el Hades venga hacia él un poco, libera espíritus y todos, y ellos llegan a él, más él no va al Hades y baja al Hades a buscar a quien está buscando, porque realmente bajar este descenso al Hades en busca de algo y luego la salida se llama catábasis, y hay muchos personajes que lo hacen y Odiseo no es uno de ellos. Dato importante que yo quiero ver cómo lo maneja Nolan, si se deja llevar por esto de que Odiseo baja. Por lo que yo vi en los trailers no, pero vamos a ver. Y bueno, allí se encuentra con el sabio, que le da una premonición también, que básicamente le dice cuál es su ruta
y que tiene que pasar por ciertos lugares, que ya los vamos a ver, y que cuando llegue a la isla donde hay un ganado del dios Helios, que es el dios Sol, que si llega a esta isla logra descansar para luego continuar su viaje sin tocar el ganado del dios Helios, pues va a poder llegar a su casa sin ningún problema. Sin embargo, si llegado a la isla se le hace algo al ganado, básicamente se lo comen, pues que va a llegar tarde y mal, así tal cual esas palabras, va a llegar tarde y mal a casa. Sí, que ya tercera vez realmente en la que le dicen a Odiseo que si no hace tales cosas, que no, pues que va a llegar muy tarde a su casa y mal, sobre todo mal. Y bueno, se regresa. En ese espacio se encuentra a uno de sus compañeros que había muerto en la isla de Circe de la forma más estúpida. O sea, es una muerte muy poco heroica. Es un contraste muy chévere. Que básicamente, cuando se van a ir, el tipo se despierta, no cae, que está en un segundo piso, sale caminando y se cae en un segundo piso y se mata. Y se encuentran con su alma ahí en las puertas del Hades. Y básicamente le pide a Odiseo que le den una sepultura digna de un héroe, ¿no? Que le haga esta pila, tal cual como se le hicieron a Aquiles y a Patroclo, una pila de rocas, que le hagan toda la sepultura bien. Salvo la diferencia de que a los héroes, a los grandes guerreros, les ponen su espada en este montículo de piedras y él pide que le pongan sus remos, porque el man es un remero. O sea, y es lo único que ha hecho. Él nunca peleó, nunca nada, no es bueno con la espada. Él era bueno con los remos y él pide que claven un remo. Es un contraste muy interesante entre lo que es el heroísmo de Odiseo y Aquiles y demás y el de él. Entonces hay otra diferencia con el mapa, que el mapa lo manda directamente a donde vamos a ir luego, pero realmente él vuelve a la isla de Circe, le cumple la promesa a este tipo, que aparece eso, en la página en la que se muere y en la página en la que aparece en el Hades y habla con Odiseo. Él regresa, le hace el entierro, cumple con todo ello y parte de allí y se encuentra con las sirenas. Habiendo vuelto a la isla de Circe, claro, es importante, no entiendo por qué en el mapa no lo ponen, ¿no? Pero Circe le advierte después de lo que va a pasar, porque él de la puerta del Hades vuelve a donde Circe a hacer todo el tema del entierro, habla con Circe de cuál va a ser su viaje y Circe le da advertencias y le da recomendaciones. Le dice que va a pasar por donde están las sirenas, le dice cómo burlar las sirenas, que es poniéndose todos tapones en los oídos, y le dice que si él quisiera escuchar a las sirenas, pues que debe, sin ponerse los tapones de cera en los oídos, hacerse amarrar al mástil del barco y que le dé la orden a sus compañeros de que si él, hechizado por el canto de las sirenas, quiere ir, o sea, les pide que lo liberen, lo que tienen que hacer es que amarrarlo más y sujetarlo más al mástil, ¿no? Entonces viajan, también le advierte luego de Sila de Caribdis que vamos a ver después, pero viajan, pasan por donde están las sirenas y de hecho Odiseo no les cuenta todo completo a su tripulación. Empezando por el tema de las sirenas, les cuenta, bueno, lo del tapones de cera, que es la única forma de pasar, y les dice no que él quiere huir a las sirenas y que Circe le recomendó hacer esto si él quería, sino que les dice que Circe le dijo que él tenía que escuchar a las sirenas y que la única forma para hacerlo era que su tripulación lo atara. Aquí es que yo tengo un conflicto grandísimo con la forma de ser de Odiseo hasta el final del libro, pero bueno, vamos a ir viendo que hay desarrollo porque Odiseo es súper egoísta, mentiroso, le dice a su tripulación que él tiene que escuchar poniéndolos en riesgo. Afortunadamente no pasa nada, el tema de las sirenas es un momento muy corto. Eso sí, interesante, las sirenas, este canto mágico que atrae a los hombres, es un canto en el que prometen sabiduría, en el que prometen información. Ahora, no es como que los seducen y es un canto precioso, sino básicamente les dicen que si vienen hacia ellos van a tener toda la información del mundo. A mí me pareció súper chévere que las sirenas fueran así. Dejando de lado que las sirenas en la mitología antigua griega no eran las mujeres con cola de pescado hermosas que conocemos hoy, sino que eran otra cosa bastante diferente. Y del tema de las sirenas pasan a Sila de Caribdis, que es
un estrecho, pasan por un estrecho. En un lado está Escila y en el otro está Caribdis. Escila es un monstruo de 6 cabezas, parecido a la hidra, que cuando pasa alguien por ahí, pues lanza las cabezas y los devora. Odiseo decide no contarles nada a su tripulación de esto. Él sí él se arma, ¿no? Se prepara para defenderse por si lo atacan a él, pero a su tripulación él no le dice nada. Cuando pasan, pues las cabezas devoran a 6 de sus hombres y ellos pasan. Caribdis es un torbellino, un torbellino no, perdón, un remolino en el mar que jala a todo lo que se le acerca y luego lo expulsa. Entonces, bueno, pasan por ahí también con mucho cuidado para que no se los lleven y ya. Habiendo salido de ahí, llegan a la isla de Trimacia, si no estoy mal, Trimacia, que es donde está el ganado de Helios, que fue donde le hicieron la advertencia de que no se podían comer el ganado. Aquí, Odiseo, muy prudentemente, pues les dice, ¿no? Les advierte antes de llegar incluso. De hecho, Odiseo no quiere parar en la isla. Él pues ya sabe todo lo que hay detrás. El problema es que no les dice a su tripulación otra vez. Entonces cuando Odiseo dice que no quiere parar en la isla, su tripulación se le revela y le dicen que por qué, que todos tienen hambre, que cómo los va a hacer aguantar hambre pudiendo detenerse y descansar, que son cansados, que tienen hambre y demás. Entonces, pues nada, Odiseo les da la advertencia, les dice, oye, mira, lo que pasa es esto, me dijeron que si parábamos aquí, pues nos podíamos morir. De hecho, se pueden morir ustedes. Bueno, él no les dice así, pero se mueren son ellos, ¿no? Odiseo ya sabe que va a vivir, a pesar de todo lo que le pase, él va a vivir. Creo que es bastante importante para entender lo que termina pasando. Entonces, bueno, él se ve como obligado para detenerse, que lleva todo el rato siendo súper déspota y egoísta, y aquí sí decide hacerle caso a su tripulación, justo donde no tenía que hacerle caso a su tripulación. Se detienen en la isla por las advertencias de Odiseo, pues ellos respetan estas órdenes que les dio porque todavía tienen comida, todavía tienen bebida y demás. Pero una tormenta que les la manda Zeus los hace durar muchísimo tiempo en la isla porque no pueden partir por la tormenta tan fuerte que está pasando, hasta que se devoran todos sus suministros y empiezan a pasar hambre. Justo da la casualidad de que Odiseo se va algo lejos de donde está toda su tripulación a meditar. Los dioses aprovechan y lo hacen caer dormido, y mientras él cae dormido, su tripulación decide desobedecer a Odiseo porque tienen mucha hambre y ya se empiezan a comer el ganado de Helios. Pues cuando Odiseo llega, pues ya es muy tarde, ya mataron ganado, ya de todo, y pues nada, duran un par de días, si no estoy mal, comiéndose el ganado del dios Helios. Y pues nada, pues van a ser castigados, justo como se lo pronosticaron a Odiseo, van a ser castigados. Y bueno, pues les mandan un rayo, muere toda la tripulación de Odiseo, y Odiseo, básicamente en los restos de uno de sus barcos, llega a la isla de Calipso, que es donde justamente empieza esta historia. Y bueno, de aquí para adelante, pues realmente lo que les digo, falta muy poco, aunque aquí es donde empieza la Odisea como tal. Estando él aquí en esta isla es cuando pasa todo el tema de Telémaco, que llega Atenea a visitarlo, justamente porque aprovechan que Poseidón se fue. Poseidón no está en el Olimpo, entonces empieza Atenea junto con Zeus a planear la forma de que, oiga, Odiseo ya como que sufrió mucho, ¿no? Vamos a ayudarlo a regresar. Entonces, no solamente van y lo liberan de Calipso, o sea, le dicen a Calipso que por orden de los dioses tiene que dejar ir a Odiseo y tiene que ayudar a Odiseo a irse, sino que Atenea, muy consciente de todo, que ya vamos a hablar del papel de Atenea, no solamente vaya, porque de hecho ella no es la que va y le dice a Calipso, envían a otro dios, y ella es la que va a hablar con Telémaco, y le dice a Telémaco que tiene que partir a buscar noticias de su padre, y lo manda, ahí es donde lo manda a donde Néstor, que fue lo que hablamos en el video anterior, lo manda a donde Néstor y lo manda a Esparta a hablar con Menelao. Él allí, escuchando justamente todas estas historias, crece, aprende, allá se queda un buen tiempo y luego regresará a Ítaca. Estando de Calipso, cuando libera Calipso a Odiseo, que a ver, estuvo ya 7 años llorando todos los días de día y gozando todas las noches en la cama de Calipso, es liberado. Calipso le enseña cuáles son los mejores árboles para hacerse una balsa, le da provisiones y todo el tema, y él sale de viaje. En este viaje Poseidón regresa, se da cuenta de que Odiseo está continuando su viaje y le manda una tormenta fuertísima que lo hace naufragar, y naufragando, básicamente nadando,
Atenea tiene que ir y darle energías para que no se ahogue, y nadando llega a la isla de Esqueria, donde están los fenacios, que es donde Odiseo empieza a contarnos toda su odisea. Aquí, estando en el palacio de los fenacios, es donde empieza a contarnos todo lo que le pasó desde Troya hasta el momento en el que llegó ahí, a donde Calipso. Y bueno, los fenacios lo reciben, lo atienden muy bien. Ni siquiera saben quién es él, o sea, lo atienden súper bien. Todo para que llegue a casa. Ni siquiera saben para dónde van, pero lo van a ayudar. Y bueno, ya por cosas que pasan, Odiseo termina revelando la identidad. Y pues ellos con más veras lo van a ayudar porque es el gran Odiseo. Y bueno, los fenacios lo llevan hasta Ítaca en un barco. De hecho, Odiseo dice que él no tiene ningún problema con quedarse un añito más ahí en la isla de los fenacios recogiendo más riquezas, que los fenacios le hacen regalos y todo para que llegue a Ítaca con riquezas, porque pues él perdió todo lo que traía de Troya. Y él les dice que no, pues que por él se quedaba un año más ahí, que no pasa nada, siendo muy consciente que en las puertas del Hades vio el espíritu de su madre, vio el alma de su madre, que le dijo que se había muerto de pena esperándolo y que su padre estaba pronto a morirse de pena esperándolo. Sí, que su hijo Telémaco estaba en peligro, que estaba tratando de defender su palacio y su tierra, y que habían planes para asesinarlo. Y él, consciente de todo esto, en la isla de los fenacios, pues él dice, no, pues yo aquí me puedo quedar un año parchado, no pasa nada. Pero bueno, finalmente parte pronto. Los fenacios lo dejan en Ítaca. De hecho, lo hacen dormir los dioses, lo hacen quedar dormido, lo hacen dormir como no había dormido nunca. Y pues básicamente, como estaba así dormido, pues los fenacios dejan todo escondido en una gruta, que es como territorio divino, por así decirlo, allá en Ítaca. Y lo dejan a él durmiendo en la playa. Entonces, cuando él se despierta en Ítaca, lo primero que hace es renegar de que los fenacios lo han engañado, que se han llevado todas sus riquezas, que lo han dejado en cualquier lugar. Bueno, cosas de Odiseo. Digamos que aquí llega al final de su viaje en cuanto a espacio, y empieza más que nunca su desarrollo, su viaje como personaje, como término de desarrollo de personaje. Y bueno, aquí vamos a hablar ya sin ver tantas anotaciones. Odiseo llega, Atenea pues justamente lo hace creer que está en otro lado, mientras se le presenta y todo el tema, y lo convierte en mendigo, porque pues le dice que no puede llegar así, que hay un plan para acabar con él si él llega, porque aquí hay un contraste interesante, que es lo que le pasó a Agamenón. Agamenón, igual que Odiseo, tuvo un viajecito largo, se le complicaron las cosas para llegar. No tan largo como el de Odiseo, por supuesto, pero se le complicaron las cosas para llegar. Cuando llega a su tierra en Esparta, su mujer, Clitemnestra, había empezado ya un amorío con un primo de Agamenón, que no recuerdo el nombre de este señor, y básicamente arman un plan para asesinar a Agamenón. Entonces lo reciben súper bien en su palacio, en el palacio del primo de él. Le pararon la bienvenida y todo el tema, y pues juntado con la mujer de Agamenón, lo asesinan en pleno banquete. Se pasan por encima de la ley de la hospitalidad, que era sagrada para los griegos, y lo asesinan muy a la boda roja, o bueno, más bien la boda roja es muy al banquete en el que asesinan a Agamenón. Y pues Odiseo es consciente de esto. Entonces él pues dice, no voy a llegar así como si nada, porque me puede pasar lo que le pasó a Agamenón. Entonces pues bueno, Atenea lo convierte en un vagabundo con una varita mágica. Y yo no entiendo por qué se habla tampoco de esto, o sea, o al menos para mí nunca lo había escuchado. O sea, había varitas mágicas en la mitología griega. No sé, me parece muy interesante, estoy por ahí investigando. Incluso aquí el mismo traductor hace la nota y habla de que al principio, en la mitología más antigua de la griega, era muy normal ver varitas mágicas, y que esas varitas mágicas se fueron como transmutando en otros objetos de poder, pues son los cetros y ese tipo de cosas que vemos sobre todo en la Ilíada. Pero tenemos una varita mágica, lo convierte en mendigo. Odiseo, bueno, pasa un montón de cosas, está con su porquerizo, que es un fiel amigo de él, y bueno, y arma un plan para volver al palacio. Y en el palacio pasa su pequeña odisea, y es donde tiene como el mayor cambio el personaje, porque se ve vapuleado y humillado por los pretendientes de su mujer Penélope. Y Odiseo, en contraste a lo que siempre había hecho cuando se trataba de pasar por encima de él,
que era vanagloriarse y no dejarse pisotear, él se deja. O sea, por primera vez es consciente y es, digámoslo así, humilde, y sabe que si reacciona echa a perder todo, que tiene que ser más calmado, que tiene que esperar, que tiene que tranquilizarse y que todo a su debido tiempo le va a llegar. Aquí hay un cambio, a mí me pareció brutal el contraste, porque venía este Odiseo que no fue capaz de quedarse callado cuando le estaban lanzando montañas y que decide darle a su nombre por puro orgullo a Polifemo, lo que le condena a él y al resto de su tripulación a un viaje larguísimo y sin final, al menos para su tripulación. O sea, pasar de ese Odiseo al Odiseo que deja que mortales, simples mortales, que él sabe que son inferiores a él, pero que son más, que no tiene la suficiente compañía, los suficientes aliados para combatirlos a todos directamente, se deja humillar justamente esperando ese momento perfecto para vengarse. Entonces, bueno, Penélope, con sugerencia de los dioses y demás, monta un concurso de arco, saca el arco de Odiseo, que el arco de Odiseo, les comenté en el video pasado que yo sí lo tengo muy referenciado en que Odiseo es un gran arquero, aunque él no lo usa prácticamente en ningún momento. Solamente aquí al final de la Odisea arma un concurso, el que pueda utilizar, o sea, el que pueda armar el arco de Odiseo y luego dispararlo atravesando una serie de aros, o sea, una prueba de fuerza y de habilidad, es la persona que se va a poder casar con Penélope. Y bueno, todos prueban, nadie puede, el mendigo se levanta para hacerlo, no lo quieren dejar, ahí es donde entran los aliados, los sirvientes de Odiseo, que ya saben que él es Odiseo y su hijo Telémaco, arma este arco, atraviesa con la flecha los aros y acto seguido se dispone a empezar a disparar a los pretendientes, se arma una guerra en la que por supuesto los dioses intervienen como no puede ser de otra forma. Atenea desvía flechas, desvía lanzas, protege, ataca, etc. Bueno, Odiseo gana. Y el cierre es muy interesante porque o siempre se nos cuenta que Odiseo mata a todo el mundo y ya ganó, recuperó su reino, ¿no? Pero no, porque es que lo que acaba de hacer es que acaba de matar a los jefes y reyes y personas más importantes del momento en Ítaca y a sus alrededores. O sea, no mató a cualquier... O sea, no mató, no es por así decirlo, es que llegó un rey y mató a los nobles de su reino, ¿no? Que lo querían tumbar, no. Mató a otros reyes. Mató a gente muy importante que mantenía a la Ítaca mientras él no estaba. O sea, mientras devoraban su riqueza, ellos pues gestionaban Ítaca igual, por más mal que lo estuvieran haciendo a Odiseo directamente. Entonces, la gente reacciona, la gente va a ir a atacarlo, la gente se reúne para ir en contra de Odiseo porque ha matado a esos líderes. Y pues aquí ya sea como el final. Bueno, Odiseo va, busca a su padre, el hijo decide hacerle la broma al papá y hacerlo creer que es otra persona. Y pues claro, cuando el papá empieza a hablar de su hijo y empieza a llorar y se ve súper mal, ya Odiseo le da pesar y es como, no, mentiras, yo soy Odiseo, perdón. Después de eso, bueno, pasa que lo van a atacar y llega Atenea y decide cortar la guerra, los hace conciliarse, los dioses dan la orden, que Zeus también interviene indirectamente, de que ya no haya más guerra, de que ya, o sea, ya estuvo bien, ya, no pasó nada, ¿ok? Ya, o sea, esto que hizo Odiseo estaba pronosticado por los dioses, él hizo caso de los dioses, fue decisión divina, así que está bien lo que hizo Odiseo, fue matar a toda esta gente y bueno, la gente pues por miedo, por temor a los dioses lo acepta. Y Odiseo, casi que actuando en contra de lo que le acaban de decir los dioses, se va a perseguir a esta gente a ver si la puede matar y tiene que Atenea intervenir y detenerlo. Entonces ahí es donde, a ver, hay un desarrollo, por supuesto que hay un desarrollo de Odiseo, pero esta parte del final no la entiendo. O sea, si Odiseo creció, aprendió, se desarrolló, cambió su mentalidad, su forma de actuar y todo el tema, porque al final va a ser esto. O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? O sea, casi echa por la borda todo y se echa encima a otro dios. No sé. Así termina la Odisea. Creo que se me hizo larga esta sección, pero bueno. También es importante el desarrollo de personaje de Telémaco, que pues Telémaco tiene su propio viaje en el que crece, en el que aprende, y justamente cuando llega Odiseo, él dice que ya dejó de ser un niño, que ya es un hombre y que ahora es el hombre
que su padre, que Odiseo necesita. Yo creo que es más marcado el desarrollo de Telémaco que el de Odiseo, también pues por temas de edad y demás. Pero es muy importante el desarrollo, o sea, este crecimiento de Telémaco es vital para que Odiseo pueda regresar. Si Odiseo llega antes de que Telémaco tenga su desarrollo y su cambio, Odiseo va a morir igual que Agamenón. Sí, si Telémaco no emprende este viaje, cuando llegue Odiseo va a morir igual que Agamenón. Entonces, a ver, es súper estúpido todo el accionar de Odiseo durante el viaje, pero lo podemos ver también que era necesario, que los dioses lo tenían predestinado para que cuando Odiseo llegara a Ítaca se encontrara con Telémaco, un hombre, ya no su hijo pequeño, sino su hijo, un hombre que lo puede ayudar para lo que necesita, y Odiseo, una persona más centrada, más calmada, más consciente que el hombre que salió de Troya, súper crecido de ego y que creía que podía pasar por encima de todo el mundo solo. Y bueno, ya para cerrar, que no sé cuánto llevamos grabando, el papel de las mujeres me parece muy interesante y quiero hacer pequeñas acotaciones, empezando con Penélope, que Penélope siempre está pintada como la mujer de Odiseo que está esperándolo y que sufre mucho. Y bueno, si es así, ¿no? Dice que se pasa las noches llorando a su esposo y bueno, todo este tema. Pero también tenemos aquí en la misma Odisea a la Penélope que es muy astuta, que es muy inteligente, que planea y que estratégicamente engaña a los pretendientes y le da el tiempo a Odiseo de llegar, porque si ella no actúa así y no piensa de la forma en la que piensa, cuando llegue Odiseo, a pesar de que logre llegar tarde o temprano, se va a encontrar con que Ítaca ya no le pertenece, con que su mujer está casada con otro, que Telémaco probablemente esté muerto. Es por ella y por estas acciones y su inteligencia y su astucia que Odiseo tiene una Ítaca a la que llegar. Se inventa varias cosas, como que tiene que tejer un sudario para su suegro, que está muy viejo, que está por morir, que cuando termine de tejer esto, pues que va a escoger a los pretendientes, y lo que hace es que empieza a tejerlo en el día, en la noche lo desteje, y así los mantiene 3 años, casi 4. También después de que la descubren, como que empieza a hablar con los pretendientes, ¿no? Como, ok, bueno, ya me pillaron, voy a empezar a ver cuál me conviene más y lo voy a escoger. Y los habla con todos se lleva, a todos trata de decirles como que no, es que tú eres, o no sé qué, y así también los mantiene años. Y claro, a mí me parece muy interesante, sobre todo porque generalmente no se nos cuenta tanto esta parte y no nos hacen ver a esta Penélope, sino solamente la Penélope que tiene que llegar a ser rescatada por Odiseo. Y aparte de Penélope, tenemos a Atenea, que tanto en la Ilíada como en la Odisea es muy importante, pero quiero destacar el papel como por así decirlo, la madre diosa, por así decirlo, a la que el héroe reza y a la que el héroe depende y a la que el héroe se debe. En la Ilíada es Aquiles rezándole a su mamá, que realmente es directamente su mamá, que es Tetis, rogándole a ella que interceda por él ante los dioses, y es la que de cierta forma causa todo lo que pasa en la Ilíada. Y aquí en la Odisea tenemos a Telémaco también pidiéndole a la diosa, de hecho en una escena muy similar junto al mar y todo, igual que Aquiles a su madre, pues que lo ayude. Atenea llega, lo ayuda, también Atenea llega y ayuda a Odiseo. Es muy interesante porque siempre son, o sea, las que ayudan a los héroes, no voy a decir que a los mortales porque a otros mortales, otros héroes mortales sí los ayudan dioses hombres, pero a los héroes de la Ilíada y de la Odisea, los dioses los dioses que los ayudan directamente son las diosas, Tetis, Atenea. A mí me parece muy interesante, me parece muy chévere porque siempre es como, no, Zeus, Poseidón, Hades. Pero estas historias se deben a las diosas mujeres, a las madres, a los hombres le piden, o al menos estos héroes le piden a ellas, no le piden a Zeus, no le piden a Poseidón y no se deben a ellos, sino a ellas. A mí me parece muy chévere, me pareció muy interesante y me pareció más chévere todavía verlo en la Ilíada y luego verlo en la Odisea. Porque uno dice en la Ilíada, dice, ok, pues es Aquiles pidiéndole a su mamá. O sea, literalmente llorándole a su mamá, pidiéndole a su mamá. Ok, está bien.
Pero en la Odisea también es Odiseo pidiéndole a su protectora, en este caso, que ha sido la protectora de su padre y de su abuelo. Y es él dependiendo de Atenea, y su hijo, el hijo de Odiseo, pidiéndole también a Atenea, a su protectora. Y ya, básicamente, para terminar, lo de la traducción que les comentaba, recomendadísima. Las notas a pie de página que tiene esta traducción de la Odisea, que les repito, no está en la Ilíada, está en la Ilíada, no tiene notas a pie de página. La Odisea tiene un montón, casi que hasta la última página tiene notas a pie de página. Son 438 páginas del libro y 524 anotaciones a pie de página. Me parece que enriquece muchísimo la lectura, como les comentaba. Y nada, si quieren, como yo, leerse la Ilíada y la Odisea en prosa, que sea mucho más amigable y digerible, les recomiendo la de Austral, Singular. Y de hecho, yo tengo estas porque las compré hace años, bueno, hace como un año y medio, pero hace poquito, justamente por la adaptación cinematográfica que va a hacer Christopher Nolan, que ya salió, cuando ustedes viendo este video ya salió, Austral sacó unas ediciones especiales preciosas, que son exactamente estas, pero mucho más lindas, en tapadura, viene el box set de 2 y están a un súper precio. O sea, ese box set de 2 libros hermosos les vale lo que me valió a mí uno. Así que más razones aún para recomendárselas. Nada, yo me disfruté muchísimo estas dos lecturas. Fue un viaje muy interesante, muy enriquecedor sobre todo, y muy productivo. O sea, a mí me gustó la experiencia muchísimo. Espero en algún momento volver a estas obras, buscándome para leerla alguna traducción en verso, que es como ya más fiel a lo que es realmente la Ilíada y la Odisea como tal, que son cantos. Y nada, eso ha sido todo. Cuéntenme cuál fue su experiencia, si van a raíz de la película se van a empezar a leer los libros, qué les pareció este ciclo de 4 videos, 2 de Ilíada, 2 de la Odisea, si les gustó. Ya para cerrar, dejando de lado el tema de este video, a los que llegaron hasta aquí, que suelen ser pocos, y que entiendo que si están aquí es porque les interesa el canal y lo apoyan genuinamente, les comento que voy a hacer una pausa. A ver, no voy a abandonar el canal, sí, no me estoy refiriendo a eso, pero sí voy a hacer una pausa en cuanto a la cantidad de videos y la constancia en la que los estaba trayendo. El último video fue hace 2 semanas, básicamente porque pasaron cosas y no pude traerlo la misma semana pasada, que era justamente el fin de semana en el que se estrenaba la Odisea, que ese era mi plan. Bueno, pero porque pasaron cosas más allá del tema del canal que no me dejaron grabar, y por eso lo traigo aquí. Pero sí he decidido tomarme con más calma el tema de los videos, sobre todo los de YouTube, porque, bueno, aunque a mí me gusta la forma en la que manejo los videos, en la que me siento aquí a hablar de ellos, sin tanto guión, sin tanta edición, sin tanta cosa, creo que a raíz de esto no está llegándole a mucha gente. Cada vez le llega a menos gente y creo que debo cambiar. Si quiero seguir trayendo contenido, no quiero dejar el canal porque es algo que me gusta hacer, pero tampoco quiero que se me vuelva un compromiso en el que tengo que estar trayéndoles un video semanal y si no tengo nada de qué hablarles me tengo que rebuscar algo. No quiero que sea así. Entonces espero hacer videos con más tiempo de diferencia, pero más consciente de que lo que estoy trayendo lo quiero traer y que le puedo dedicar más tiempo en cuanto a empezar a hacer guiones formales de los videos, y mejorar en calidad de edición para que sean más interesantes, para que a la gente realmente le interese quedarse a ver los videos y así el canal pueda crecer. Porque aunque agradezco los 133 suscriptores, hoy llegó uno nuevo, o anoche, no sé cuándo, la verdad es que hay poca interacción. Las visitas, o sea, los suscriptores no se suelen reflejar necesariamente en las visitas de los videos. Mi mayor video con visitas del último mes fueron como 60 vistas, es decir, la mitad de los suscriptores. Y muchos de los que vieron esos videos no son suscriptores. Entonces creo que debo cambiar, debo tomarme con más calma las cosas, porque también estaba empezando a leer un poco por urgencia de traer algo, de tener algo que traer aquí, y tampoco es la idea, porque si se va a convertir en esa dinámica prefiero no seguir pues subiendo videos a YouTube ni a ningún lado.
Entonces nada, espero que a los que están aquí, que genuinamente les interesa el contenido, pues lo entiendan y ya los veremos en un próximo video, no sé cuándo, pero llegará, sé que va a llegar. Lo vamos a hacer con más calma, con más conciencia, con mucho más cariño. Muchas gracias por estar aquí, un saludo, un abrazo y nos leeremos después.